Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que la verdad es fascinante y absolutamente vital, la hemostasia y la coagulación. Hola. Sí, es ese mecanismo increíble, ¿no? Que evita que nos desangremos cuando nos lastimamos. Algo que pasa todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Exacto, como que lo damos por sentado, pero es una verdadera maravilla biológica cómo está orquestado todo. Totalmente. Es como una respuesta de emergencia del cuerpo, pero súper coordinada. Se rompe un vaso y ¡zas! Se activa toda una secuencia. Y para entenderla bien, vamos a usar como guía una fuente clásica, ¿verdad? El Guyton y Hall de Fisiología, capítulo 37. Así es, una referencia sólida. Nuestra idea es, bueno, desentrañar cómo el cuerpo frena el sangrado paso a paso, pero de una forma que se entienda fácil, sin perdernos en todos los detalles técnicos, ¿no? Claro, podemos pensar algo, digamos, en 4 grandes momentos. O actos, si quieres. A ver, Primero, eh, lo inmediato. El vaso sanguíneo se contrae. Se cierra un poco para que salga menos sangre. ajá, Segundo, llegan las plaquetas. Forman como un tapón, pero temporal, un parche rápido. algo así. Tercero, se forma ya el coágulo de sangre, más fuerte, más estable. Y cuarto, que a veces se olvida, es que ese coágulo tiene que disolverse después mientras el tejido se repara. Es todo un ciclo, un equilibrio. Exactamente, un equilibrio dinámico. Bueno, empecemos por el principio entonces. Esa contracción del vaso, la vasoconstricción, suena a que es algo súper rápido, ¿no? Casi un reflejo. Lo es casi instantáneo. Apenas se rompe el vaso, el músculo que tiene en su pared, el músculo liso, reacciona y se contrae. ¿Y por qué se contrae? ¿Qué lo dispara? Son varias cosas a la vez en realidad. Por un lado, es una respuesta directa del músculo al golpe, al daño. Ok, el músculo mismo. Sí. Luego, los tejidos que se dañaron alrededor. Y las propias plaquetas que empiezan a llegar liberan sustancias químicas que hacen que el vaso se cierre. Vasoconstrictores. ¿Cómo cuál es? ¿Hay alguna importante? Sí, una muy importante es el tromboxano A2, que liberan las plaquetas. Y también hay factores que vienen del tejido mismo. Entiendo. Y como tercer mecanismo, también hay reflejos nerviosos. El dolor, otras señales de la lesión, viajan por los nervios y provocan esa contracción. O sea, una respuesta triple, muscular, química y nerviosa, ¿todo al mismo tiempo? Exacto. Y la fuerza de esa contracción, bueno, depende de qué tan grande sea la herida. Claro, tiene sentido. ¿Y cuánto dura? Puede durar desde unos minutos hasta horas. Y eso es clave, porque le da tiempo a los otros mecanismos, sobre todo a las plaquetas, para que actúen. Hablemos de ellas, de las plaquetas, los trombocitos. Son como las obreras de la reparación inicial, ¿no? La fuente dice que son cruciales para tapar esas microlesiones diarias que ni notamos. Son fascinantes, de verdad, porque no son ni siquiera células completas. Son como pedacitos, fragmentos, que se desprenden de unas células enormes en la médula ósea, los megacariocitos. Pequeñitas pero poderosas. Muy poderosas. Aunque no tienen núcleo, por dentro están llenas de herramientas. Tienen proteínas que se contraen para ayudar a cerrar el coágulo después. Tienen reservas de calcio, que es fundamental. El calcio otra vez. Sí, el calcio es clave en todo esto. También tienen enzimas para fabricar moléculas como el tromboxano A2 que mencionamos, factores para estabilizar el coágulo, factores de crecimiento para reparar el vaso, de todo. ¿Y su superficie? ¿Decías que era especial? Para que no se anden pegando por cualquier lado, ¿no? Justo. Su membrana por fuera tiene una cubierta que normalmente repele el interior sano de los vasos, el endotelio. Pero cuando ese endotelio se daña y se expone lo que hay debajo, ¿Como el colágeno? exacto, como el colágeno, ahí las plaquetas cambian totalmente. Se activan. ¿Qué significa que se activan? ¿Qué hacen? ¿Cómo forman ese tapón? Bueno, al tocar ese colágeno o una proteína llamada factor de von Willebrand que está ahí en la herida, es como si recibieran una señal. Se hinchan, cambian de forma, sacan como unos bracitos, pseudópodos, Se ponen alertas. algo así. Y lo más importante, liberan lo que tienen guardado en sus gránulos, principalmente ADP, y también fabrican más tromboxano A2. ¿Y esas sustancias qué hacen? Actúan como una llamada de auxilio, avisan a otras plaquetas que andan cerca. Es una señal química. Ah, ¿como una convocatoria general en el sitio de la lesión? Exacto.
Y las plaquetas que se activan se vuelven pegajosas. Se adhieren al colágeno, sí, pero también se empiezan a pegar unas con otras. Se agrupan. Se agrupan, se agregan. Y es una reacción en cadena, una retroalimentación positiva. Cada plaqueta que se activa llama y activa a más plaquetas. Y así, muy rápido, forman un cúmulo. Ese es el tapón plaquetario. Un parche rápido y efectivo para esas fugas pequeñas. La fuente, de hecho, insiste mucho en eso. Dice que si no tuviéramos suficientes plaquetas, nos saldrían pequitas rojas por todos lados, petequias por esas microlesiones. Precisamente. La trombocitopenia, que es tener pocas plaquetas, causa justamente eso. Ahora, este tapón de plaquetas, aunque es súper útil y rápido, es relativamente frágil. No aguanta mucho, digamos. Para heridas más grandes, o para asegurar que el sello dure, se necesita el tercer acto, la formación de un coágulo de sangre de verdad, mucho más resistente. Y aquí es donde entra la famosa cascada de coagulación, que siempre suena como algo súper complicado. ¿Hay una forma más visual de entenderla? Sí, mira, podemos pensar en el objetivo final. El objetivo es construir una red, una malla muy fuerte, hecha de una proteína que se llama fibrina. Fibrina, ok. Esa red de fibrina va a atrapar glóbulos rojos, más plaquetas, y va a formar un coágulo ya sólido. Ahora, para poder tejer esa red de fibrina, necesitas activar una enzima clave, la trombina. Trombina. Segundo paso. Ah, vale. Entonces, la cascada son los pasos para llegar a ese activador. Exacto. Los pasos que llevan a formar el activador de la protrombina. Una vez que tienes eso, ya es más directo. Activador, activa trombina, trombina forma fibrina. Entendido. Formar activador, activar trombina, formar fibrina. 3 pasos esenciales. ¿Y cómo se forma el activador? La fuente habla de 2 caminos, ¿no? Vía extrínseca e intrínseca. Así es. Son como 2 formas de encender la mecha, aunque en la práctica casi siempre actúan las 2 juntas. La vía extrínseca es la vía rápida, la de emergencia. ¿Por qué extrínseca? Porque se dispara por un golpe, un traumatismo, en los tejidos que están fuera del vaso sanguíneo. Esos tejidos dañados liberan una señal muy potente, una sustancia llamada factor tisular. Ok. Y esta vía es súper rápida. Puede empezar a formar un coágulo en, 15 segundos, si el daño es grande. Es como llamar a los bomberos directamente por la línea roja. Vale, la rápida. ¿Y la intrínseca? La vía intrínseca se llama así porque se inicia dentro del propio vaso. Pasa cuando la sangre toca una superficie dañada dentro del vaso, como el colágeno que se expuso, o incluso si la sangre sufre algún tipo de trauma al pasar por una zona rugosa. Es más lenta, dices. Sí, es más lenta. Tarda varios minutos. Involucra más pasos, más factores de coagulación que ya están flotando en la sangre normalmente. Es como un sistema de alarma interno que se va activando paso a paso. Entiendo. Pero lo importante es que las 2 vías, la rápida extrínseca y la más lenta intrínseca, al final convergen. Se juntan en un punto clave. ¿Cuál es ese punto? La activación de un factor llamado factor X. Ajá, el factor X. Parece ser un personaje central aquí. ¿Lo es? Totalmente. Una vez que el factor X se activa, y se le llama factor XA con la A de activado, ya estamos cerca. Este factor XA se une a otro factor, el factor B. Que también necesita activarse, ¿no? Sí, y curiosamente lo activa la propia trombina. Es parte de esa retroalimentación positiva. Bueno, el XA se junta con el B, con unos lípidos especiales que vienen sobre todo de las plaquetas, fosfolípidos, y con el calcio. El calcio de nuevo. El calcio es fundamental, sí. Sin calcio suficiente esto no funciona. Ni una vía ni la otra. Por eso en los tubos para sacar sangre se usan químicos que atrapan el calcio, como el citrato, para que no se coagule la muestra. Claro, tiene lógica. Bueno, pues todos juntos, XA, B, fosfolípidos y calcio, forman el famoso activador de la protrombina. Lo tenemos. Ya tenemos el activador. Ahora, ¿cómo convierte la protrombina en trombina? La protrombina, que también se llama factor 2, es una proteína que fabrica el hígado todo el tiempo. Pero para que funcione bien, el hígado necesita vitamina K. Ahí está la conexión con la vitamina K. Por eso, si falta, hay problemas de sangrado. Exacto, porque no solo afecta a la protrombina, afecta también a otros factores importantes, el 7, el 9, el 10. Todos ellos necesitan vitamina K para que el hígado los haga bien. Entendido. Entonces, el activador de la protrombina lo que hace es cortar la molécula de protrombina y listo. ¡Pum!
La transforma en trombina activa. Y una vez que tenemos trombina activa, ella es la estrella, ¿no? Ella es la gran protagonista final, sí. ¿Qué hace exactamente? ¿Cómo crea esa red de fibrina? La trombina es una enzima y actúa sobre otra proteína que también produce el hígado y que está flotando en la sangre, el fibrinógeno, o factor I. Vale. La trombina le corta unos pedacitos pequeños al fibrinógeno y al hacer eso, lo convierte en monómeros de fibrina, piezas individuales. ¿Y esas piezas? Tienen una propiedad increíble. Se empiezan a unir solas, espontáneamente. Se pegan unas a otras como si fueran imanes, formando hilos largos. Esas son las fibras de fibrina. ¡Wow! ¿Y eso ya es el coágulo fuerte? Casi. Esas fibras al principio están unidas, pero de forma un poco débil. Falta un paso para que sea realmente resistente. ¿Cuál? La misma trombina que acaba de formar la fibrina activa otro factor más, el factor 13, que se llama factor estabilizador de la fibrina. Su nombre lo dice todo. Exacto. Este factor 13 activado funciona como un cemento. Crea uniones químicas muy fuertes, enlaces covalentes, entre las piezas de fibrina y también cruza las fibras entre sí. Es como reforzar una red con nudos muy apretados. Y eso transforma la red inicial. En una malla tridimensional súper resistente y estable. Ese es el coágulo maduro. Impresionante la ingeniería. ¿Y este coágulo se queda así? Leí algo de que luego se contrae la retracción del coágulo. Sí, sí. Pocos minutos después de que se forma, el coágulo empieza como a encogerse, como si exprimiera el líquido que quedó atrapado dentro, que es el suero. ¿Y por qué se contrae? Eso depende totalmente de las plaquetas que quedaron atrapadas en la red de fibrina. ¿Las plaquetas otra vez? Siempre las plaquetas. Usan esas proteínas contráctiles que tienen dentro, la actina, la miosina, como si fueran músculos pequeñitos. Se agarran a las fibras de fibrina y tiran de ellas. ¿Y eso para qué sirve? Ayuda a compactar más el coágulo y, muy importante, a juntar los bordes de la herida del vaso sanguíneo. Contribuye a cerrar la brecha. De hecho, si un coágulo no se retrae bien, suele ser una señal de que hay pocas plaquetas o no funcionan bien. Mencionaste antes que la trombina no solo hacía fibrina, sino que activaba otros factores hacia atrás en la cascada, como el B y el 8. Suena a que el proceso se acelera solo una vez que empieza. Ese es un punto clave. La trombina es un acelerador potentísimo. No solo crea la fibrina y activa al 13 para estabilizarla, también va hacia atrás y activa muchísimo más a factores como el B y el 8, que a su vez ayudan a formar más activador de protrombina, que forma más trombina. Un círculo vicioso. Virtuoso en este caso. Exacto. Una retroalimentación positiva muy fuerte. Una vez que se genera una pequeña cantidad de trombina, ella misma dispara la producción de muchísima más trombina, muy rápido. Asegura que el coágulo se forme con velocidad y fuerza. Suena increíblemente eficaz, pero también un poco peligroso, ¿no? Si es tan potente y se autoamplifica, ¿qué evita que se nos coagule toda la sangre dentro de los vasos? Así, sin más. Excelente pregunta. Es que el cuerpo es muy listo. Tiene mecanismos anticoagulantes súper sofisticados para mantener todo esto bajo control. Frenos. ¿Cuáles son esos frenos? El principal freno es el propio revestimiento de los vasos sanguíneos por dentro, el endotelio, cuando está sano. Su superficie es súper lisa, y eso ya evita que se activen las plaquetas o los factores por contacto. Ok, la lisura. Y no solo eso, el endotelio tiene moléculas especiales en su superficie. Una clave es la trombomodulina. Fíjate qué inteligente. Se une a la trombina que se pueda formar por ahí. ¿Y la neutraliza? Mejor aún, al unirse a la trombomodulina, la trombina cambia de función. Ya no coagula. En vez de eso, ese complejo trombina-trombomodulina activa un anticoagulante natural potentísimo. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Activa la proteína C. Y esta proteína C, junto con otra, la proteína S, se dedican a inactivar a dos de los grandes aceleradores que mencionamos, los factores BA y 8A. Les ponen un freno específico. ¡Qué elegancia! Usa al malo, la trombina, para activar al bueno, la proteína C. Exactamente. Además, el endotelio sano también produce sustancias que directamente impiden que las plaquetas se peguen, como la prostaciclina y el óxido lítrico. O sea, ¿el propio vaso se protege activamente? Muchísimo. Y hay otros frenos en la sangre misma. Sí, claro. Principalmente una proteína llamada antitrombina 3. Como su nombre indica, va por la sangre neutralizando a la trombina que se escape. También neutraliza otros factores activados como el XA. Actúa rápido. Actúa pero de forma relativamente lenta por sí sola.
Pero aquí entra en juego la heparina. La heparina, que usamos como medicamento anticoagulante. Justo. Tenemos un poquito de heparina natural en el cuerpo. La producen unas células llamadas mastocitos y basófilos, sobre todo en pulmones e hígado, quizá para evitar pequeños coágulos locales. Pero la que se usa en medicina es más potente. Es la misma molécula, pero la administramos en dosis mucho mayores. Lo que hace la heparina es unirse a la antitrombina 3 y ¡boom! Multiplica su poder miles de veces. Hace que neutralice la trombina y otros factores de forma súper rápida y eficaz. Entendido. Potencia un freno natural. Y no hay que olvidar algo más sencillo. La propia red de fibrina que se forma. Al tejerse, atrapa físicamente a la mayoría de la trombina que se ha generado. La secuestra, impidiendo que se vaya a otros sitios a coagular. Es un equilibrio delicadísimo entonces. Todo el tiempo, entre fuerzas que quieren coagular y fuerzas que quieren evitarlo. Precisamente. Normalmente, en la sangre circulante, dominan los frenos, los anticoagulantes. Pero cuando hay una lesión, ahí, localmente, se disparan los aceleradores, los procoagulantes, y le ganan temporalmente la partida a los frenos para formar el coágulo justo donde hace falta. Y una vez que, el coágulo ya hizo su trabajo, la herida se está reparando, ¿cómo se deshace el cuerpo de él? No se queda ahí para siempre, ¿verdad? No, claro que no. Hay otro sistema maravilloso para eso. La fibrinólisis, que significa, literalmente, romper la fibrina. ¿Cómo funciona? Pues mira, cuando se forma el coágulo, dentro de la red de fibrina queda atrapada otra proteína inactiva del plasma, el plasminógeno. Ok, está ahí esperando. Esperando la señal. Y la señal viene de los mismos tejidos que se dañaron y del endotelio cercano. Empiezan a liberar lentamente una sustancia llamada activador tisular del plasminógeno, el famoso TPA. ¿El TPA? Sí. Ese TPA encuentra al plasminógeno atrapado en el coágulo y lo convierte en su forma activa, la plasmina. ¿Y la plasmina qué hace? La plasmina es como unas tijeras moleculares muy potentes. Es una enzima que empieza a cortar, a digerir las fibras de fibrina. Deshace la red del coágulo. Lo disuelve. Lo disuelve. Y no solo la fibrina, también degrada otros factores de coagulación que quedaron por ahí. Esto permite que el coágulo se elimine gradualmente, a medida que ya no se necesita, y que la sangre vuelva a fluir normalmente por ese vaso. Ese TPA suena importante. ¿Es el mismo que se usa a veces en los hospitales? El mismo. Bueno, una versión fabricada con ingeniería genética. Se usa como medicamento trombolítico para disolver coágulos peligrosos que están causando, por ejemplo, un infarto de corazón, un ictus por un coágulo en el cerebro o una embolia pulmonar. Si se administra a tiempo, puede ser salvador. Entendido. ¿Qué sistema tan completo? Construye y luego limpia. Pero, claro, a veces falla. Hablemos un poco de los problemas. ¿Qué pasa cuando la coagulación no funciona bien y la gente sangra demasiado? Pueden fallar muchas cosas. Ya mencionamos antes la deficiencia de vitamina K. Si falta, el hígado no puede fabricar bien la protrombina y los factores 7, 9 y 10. Y la sangre no coagula como debe. Eso puede pasar por problemas de absorción, ¿no? O en recién nacidos. Exacto. O enfermedades del hígado. Luego están las hemofilias. La más común es la hemofilia A, donde falta el factor 8. Y luego la hemofilia B, donde falta el factor 9. Son hereditarias, ¿verdad? Sí, ligadas al cromosoma X. Por eso afectan sobre todo a hombres. Sin esos factores, la vía intrínseca y sobre todo la amplificación de la coagulación quedan muy afectadas. Sangran mucho ante pequeños golpes. ¿Y las plaquetas? Claro. Otro problema muy común es la trombocitopenia, tener muy pocas plaquetas. Si no hay suficientes plaquetas, no se forman bien los tapones iniciales y aparecen esas pequeñas hemorragias en la piel, las petequias o moratones fáciles. Y el extremo opuesto, el problema contrario, que se formen coágulos donde no deben, las trombosis, las embolias. Ese es el otro gran grupo de problemas, ¿sí? Un trombo es un coágulo que se forma dentro de un vaso sanguíneo sin que haya una herida que lo justifique. ¿Y un émbolo? Un émbolo es un trozo de ese trombo, o el trombo entero, que se suelta y viaja por la sangre. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede atascarse en un vaso más pequeño o en otro lugar. Si el trombo se formó en una vena profunda de la pierna, una trombosis venosa profunda o TVP, que es común si alguien está mucho tiempo inmovilizado. Ajá. El émbolo puede viajar hasta los pulmones y causar una embolia pulmonar que puede ser fatal. Uf. O rugosa.
Por ejemplo, las placas de aterosclerosis rompen esa superficie lisa del endotelio y pueden iniciar la coagulación. Entiendo. Y la otra causa muy importante es que la sangre fluya muy lenta, que haya estasis. Si la sangre casi no se mueve, los factores de coagulación que se activen un poquito se pueden acumular ahí y empezar la cascada. Por eso el riesgo en la inmovilización. Exacto. Hay una situación extrema que se llama coagulación intravascular diseminada, la CID. Ahí, por una causa muy grave, como una infección generalizada, sepsis, o un trauma masivo, la coagulación se activa a lo loco por todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Se forman miles de microcoágulos por todas partes, que tapan los vasos pequeños y pueden dañar los órganos. Pero a la vez, se gastan tan rápido las plaquetas y los factores de coagulación que, paradójicamente, el paciente empieza a sangrar por todos lados. Es una situación gravísima. Qué complicado. Y para evitar o tratar estos trombos, ¿se usan medicamentos, los anticoagulantes como la heparina y la warfarina que mencionamos? ¿Cómo se sabe cuánto dar para no pasarse y causar sangrado? Es un equilibrio muy fino. El efecto de la heparina, que actúa rápido potenciando a la antitrombina 3, se suele controlar midiendo una prueba de sangre llamada tiempo de tromboplastina parcial activada, o TTPA. Mide cómo funciona la vía intrínseca. Ok, TTPA para la heparina. Y la warfarina, que es una pastilla y tarda días en hacer efecto, porque actúa impidiendo que el hígado use bien la vitamina K para fabricar los factores segundo, séptimo, noveno y décimo. La que afecta la vitamina K. Esa se controla con otra prueba, el tiempo de protrombina, o TP, que mide más bien la vía extrínseca. TP para la warfarina. Sí, pero como los resultados del TP pueden variar un poco entre laboratorios, se usa una medida estándar para que todos hablen el mismo idioma. El INR, que son las siglas en inglés de Cociente Normalizado Internacional. Ah, el INR que a veces oyes mencionar. Ese mismo. Lo normal es que esté cerca de 1. Cuando alguien toma warfarina, se busca que el INR esté más alto, normalmente entre 2 y 3. Eso significa que la sangre tarda más en coagular, lo suficiente para reducir el riesgo de trombos, pero no tanto como para causar sangrados graves. Es un ajuste constante. Es realmente asombroso todo este sistema, cómo el cuerpo maneja este equilibrio. Este acto de equilibrio constante. Hemos visto la respuesta inmediata del vaso, el papel crucial de las plaquetas, esa cascada compleja pero súper eficiente para construir la red de fibrina. Los mecanismos de amplificación, pero también los frenos, los anticoagulantes. Exacto, los frenos y finalmente la limpieza, la disolución del coágulo con la fibrinólisis. Y cómo, claro, si algo falla en cualquier punto, si se rompe ese equilibrio, vienen los problemas serios, sea por sangrado o por trombosis. Así es. Es una danza biológica de una precisión increíble. Y quizás un punto interesante que deja la fuente para reflexionar es este. Hemos hablado mucho de factores, de vías, pero también mencionamos el papel tan activo del endotelio, ¿no? De la pared del vaso. Sí, que no es solo una barrera. No es solo una pared pasiva, es un participante activo que puede decidir si promueve la coagulación o si la inhibe, según lo que esté pasando. Entonces, pensando futuro, ¿cuánto más podremos aprender sobre cómo esas células endoteliales toman esa decisión? ¿Hacia dónde se inclinan? Exacto. Y si entendemos eso mejor, podríamos quizás encontrar formas de modular esa decisión de forma más inteligente, más localizada, justo donde está el problema vascular, en lugar de usar anticoagulantes que afectan a todo el cuerpo. Terapias más dirigidas. Podría ser. Ahí, en entender esa inteligencia local del vaso sanguíneo, seguro que queda un campo enorme por explorar para tratar estas enfermedades de forma más segura y eficaz.